Amén. Lo que Dios hace por sus hijos. Y qué bendición, hermanos. Estamos en este tiempo donde nos ha tocado vivir. Es único. Es único. Y vemos la necesidad de la gente que tiene de Dios, pero la gente a veces que no busca de Dios. Dios está dispuesto a obrar si tú y yo estamos dispuestos a trabajar. Amén. Dios está dispuesto a contestar nuestras peticiones si nosotros estamos dispuestos a orar. Dios, hermanos, está dispuesto a darnos las bendiciones que Él tiene para nosotros si nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad. Qué bendición. Por eso quiero que me acompañen a el libro de Hechos, capítulo 5, el 19 al 21. Hechos 5, del 19 al 21. Nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra de Dios y poder dar reverencia a nuestro Dios. Voy a pedir en esta hora que silenciemos nuestros teléfonos. Amén. Que los que estamos aquí, los que están allá en casa, pueden más bien levantar y estar atentos y alzar su volumen, porque Dios nos quiere hablar, pero no es a través del celular. Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Hechos 5, 19 al 21. Voy a leer el 19, ustedes el 20 y todos el 21. Cuando me den déjenme saber con un fuerte amén. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: habiendo oído esto, todos entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Qué bendición, hermanos. Y tú lees el capítulo 5 de Hechos, habla acerca de un testimonio bien trágico, de un matrimonio que ellos propusieron. Nadie les pidió que hicieran esto que ellos hicieron, nadie les obligó a hacerlo. Salió de ellos mismos decir: tenemos un terreno, tenemos un lote, tenemos una propiedad, la vamos a vender y vamos a traer todo el monto, todo el precio que se nos van a dar para darlo para la obra de Dios. Y algunos de ustedes saben la historia, que llegó primero Ananías y dijo: aquí está, esto por lo tanto vendí el precio y aquí está. Cuando él y su marido habían estado de acuerdo y sustrajeron dinero de allí. ¿Y qué pasó? Allí mismo Dios obró en gran manera, que allí fue la última expiración que ellos dieron, el último suspiro de vida. Bien grave que es esto. Como testimonio, Dios lo permitió para toda la iglesia, no solamente para en esos tiempos, sino para toda la iglesia. Cuando mentimos a Dios, no fueron castigados por mentirle a los hombres. Dice, fueron castigados porque le mintieron al Espíritu Santo de Dios. Y Dios castigó. Y dice la Biblia que los jóvenes sacaron al hombre. Imagínate ver ese testimonio, venir tú a la iglesia, porque yo así lo tengo que poner para que tú lo entiendas, y vivir. Vino una pareja y vienen a la iglesia este domingo, hoy, y espero que no seas tú esa pareja. Ese matrimonio es terrible. Vinieron esa pareja ese domingo y vinieron y dijeron: aquí está, y que todos nos vean, porque estaban haciendo las cosas para que los hombres los vieran. Y aquí estamos y tenemos. Y primero vino el hombre, y el hombre expiró, y lo sacaron los jóvenes, los sugieres lo sacaron y lo fueron y lo sepultaron, y siguió la reunión. De repente llega, dice la palabra de Dios, que después de tanto tiempo llega la esposa y le preguntan los apóstoles: ya vino tu esposo y nos dio testimonio de lo que hicieron, ¿vendiste la propiedad por cierta cantidad? Y ella dijo: sí. Si hubiera dicho no, se hubiera salvado, pero dijo sí. Dice que también ella cayó allí y la sacaron. Estoy dando esto como forma para que entendamos la introducción de este mensaje y lo serio que es Dios.
y ella también murió y la sacaron. Como testimonio para ese tiempo, para esa iglesia, y como testimonio para nosotros y para cada iglesia. Pero no es el tema, relájense, porque los veo que están muy tensos en esta mañana. Y están así, ay, seré yo que Dios, gracias Señor, porque no me has castigado así. Relájense, no es para ustedes todavía este mensaje. Pero si Dios lo puso y lo tiene para cada uno, pues que lo tomemos. Pero el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón en este capítulo comienza con esa tragedia, pero no es a lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana. Aquí habla donde podemos ver cómo Dios hace cualquier cosa por sus hijos que están en problemas para servirlo. Oremos. Padre, gracias te damos por tu mi gran misericordia que tienes para con cada uno de nosotros. Gracias te damos, mi Dios, por el perdón, porque nos das tiempo para arrepentirnos, porque tienes tanto amor para con nosotros y no hemos sido castigados como esa pareja, mi Dios. Tanto que a lo mejor hacemos más o peor que hicieron Ananías y Zafira y todavía tenemos la bendición de estar respirando. Es porque tú tienes un plan, es porque tú tienes un propósito para nuestras vidas. Que podamos nosotros entender en esta mañana cómo tú obras y cómo tú quieres obrar en nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos. Solamente pon lo que tú tienes que tú quieres decir a través de mi voz a este pueblo. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Y como ya ahora entendemos, comienza ahí, después de que todo esto pasó, vino gran temor sobre esa iglesia. Y todos oyeron estas cosas, todos fueron testigos de lo que había pasado. Y dice la Biblia que por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Todos estaban animados después de hacer esto. Imagínate que esta iglesia sea testigo de tan grande señal, tan gran surgimiento que hace Dios en esta iglesia para enseñanza y testimonio de toda la iglesia y de todos los que estaban alrededor, y llegó eso hasta afuera del pueblo, y todos estaban diciendo, no, con Dios no se juega, Dios es serio, y Dios lo que hace por nosotros, por sus hijos. Después de allí podemos ver que Dios estaba creciendo la obra de Dios, porque imagínate ver que suceda algo aquí en nuestra iglesia, algo así, similar. No sé si te has puesto tú a pensar, Dios lo podía hacer todavía en este tiempo, pero gracias a Dios por su misericordia que no ha hecho. Yo soy el primero de ellos que caería. Yo me he puesto a pensar, yo no sé si tú, ¿qué pasaría si Dios me llevara predicando no por pecado, sino porque para que Dios vea y que me gustaría morir en lo que más amo, en el frente, hermanos, y que Dios me llevara? Sería una gran bendición estar viéndolos ustedes, y de repente que yo haga así, ya estoy viendo a los ángeles. Qué bendición. Pero que sea por eso, no por causa de que Dios tiene que traer castigo sobre mi vida. Y vemos que hubo un gran temor a través de todo eso, donde Dios se muestra. ¿Sabe por qué Dios hizo eso, hermanos? Para que la gente viera que servimos a un Dios vivo. Porque muchos cristianos pensamos que Dios, Dios, y comenzamos, Dios está vivo, Dios está activo en este tiempo, y Dios envía y hace, después de hacer esto, Dios envía a uno de los ángeles, porque apresaron a los apóstoles, porque tenían temor y dijeron, wow, si Dios ha acabado aquí en la iglesia, ¿qué no hará con nosotros? Ahora entendemos el contexto del texto. Si Dios había traído juicio allí con esa iglesia, con 2 creyentes, imagínate cómo iba a traer juicio contra todo el pueblo. Entonces todo el pueblo paró sus orejas, paró sus oídos, y dijeron, tenemos que atender y ver lo que Dios está haciendo. No es obra de hombres, es obra de Dios. Y apresaron a los apóstoles, los llevaron a la cárcel, y allí los tenían, pero muy calladamente, silenciosamente, porque habían escuchado el testimonio que había pasado en esa iglesia, y no querían que el juicio de Dios viniera contra ellos, especialmente con los religiosos. Y por eso los apresaron silenciosamente y los llevaron a la cárcel.
Y dice entonces, allí en el 17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote, el líder, ¿están ahí? Y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, ¿ves? Puros religiosos los saduceos. Y no tengo el tiempo para decir qué creían los saduceos. Se llenaron de celos, tenían celos. Y echaron, ¿qué dice el versículo 18? Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los llevaron presos y dijeron, no puede continuar esta obra porque si Dios está allí, así es de que lo vamos a llevar a la cárcel pública. Ahí en la cárcel pública estaban ellos retenidos de su libertad, ya no podían seguir predicando el evangelio. ¿Por qué habían sido apresados? Por predicar el evangelio, por llevar el evangelio, por predicar el evangelio. No era por otra causa más porque predicar el evangelio. Y le dice en el versículo, ve conmigo, nota lo que dice el versículo 28 cuando los interrogaron para ahorrar tiempo. Están allí. 5:28 dice, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ellos estaban diciendo, ¿no les mandamos decir que no, estrictamente que no siguieran predicando? En el nombre, ¿cuál nombre? El nombre de Cristo Jesús. Y respondió Pedro y los apóstoles, el versículo 29, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué Dios envió a un ángel cuando ellos estaban en la prisión y estaban siendo presos? Dios envió a un ángel, dice la Biblia, y acompáñame ahí a versículo 19, mas un ángel del Señor, y ahí me voy a tomar unos minutos. ¿Están allí? Hechos 5:19. ¿Qué dice? Mas un ángel del Señor. ¿Sabe por qué es muy claro hasta allí? Porque hay varios ángeles. Hay ángeles caídos que ya son demonios. Por eso Dios es bien claro en su palabra. Dice ángeles del Señor. Cuando el término habla ángel del Señor, también se refiere a Jesucristo, el ángel de Jehová. Dice Dios que envió un ángel. Ángel quiere decir un mensajero. Ángel quiere decir un enviado de Dios. Envió un ángel a hacer algo que jamás nadie había visto todavía. Hacer algo que nadie se había puesto a imaginar. Ni los mismos apóstoles pensaban que Dios era capaz de hacer esto. Ellos estaban privados de su libertad en la cárcel de máxima seguridad. Estaban allí apresados para que no siguieran predicando, porque los religiosos tenían temor de que los cristianos siguieran creciendo y se dieran cuenta de la libertad que hay en Cristo, del poder que hay en Cristo. Y por eso querían callar. El enemigo se encarga de callar a los siervos de Dios de una u otra forma, a las iglesias de una u otra forma. Pero cuando creemos en un Dios verdadero y vivo, Él hace por nosotros, Él abre puertas. Quiero que tú veas que Dios envía a su ángel. Dios envía a su ángel a libertar, a sacar, a poner en libertad a sus hijos. Dice la Biblia que Dios envió al ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. Dijo, yo no sé de ti, cuando llegamos a este país, si no eres de este país, yo me quedé impresionado cuando yo solamente tenía que pararme al frente, iba a entrar a un edificio y solamente para pararme al frente las puertas se abrían. Yo no tenía que hacer el esfuerzo de abrirlas, sino que inmediatamente yo solamente me paraba y se abría. Y yo decía, wow, como el que llegó, aquel hispano, no voy a decir de qué nacionalidad, amén, llegó a Nueva York y veía los elevadores y veía los edificios y decía, ¿quién construyó este edificio tan alto que está allá? Y el guía que lo llevaba, otro hispano, dijo, I don't know. Y decía, ese I don't know sabe muchas cosas, el hermano que lo cuenta no está aquí. Y yo también estaba así, wow, aquí en Estados Unidos hasta las puertas se abren solas. Eso ya es antiguo para el Señor, hermanos. Él hizo. No había electricidad en ese tiempo, no había la tecnología que había, pero Dios no necesita electricidad. Dios no necesita, hermanos, tecnología.
Él envió a su ángel y el ángel abrió las puertas. Y les dice a los apóstoles que estaban ahí: salgan, vamos fuera. Y ellos diciendo: pero ¿cómo estamos aquí? Salgan. Y se abrió la primera puerta. Se abrió la primera puerta de la celda. Se abrieron los candados, las cadenas. Eran cadenas, no eran de puertas ahora de cristal como las que tenemos ahora. Eran puertas, rejas fuertes, de hierro. Y se abren, pesadas. Y se abren. Y Dios va abriendo. Y pasan otra puerta que ya no es que está más allá al fondo, que no es tan pesada, pero también el ángel la abre. Y Dios abre todavía, ahora abre la de máxima seguridad, la que está ya para salir al pueblo. El ángel la abre también. Ellos no eran como el Chapo que se escaparon de la cárcel, o como Pablo Escobar. No, estos eran siervos de Dios. Y estaban ahí, ellos se quedaban admirados y decían: wow, todo lo que Dios está haciendo por nosotros. Dios se encarga de abrir puertas donde es imposible que el hombre pueda abrir. Ni ellos se habían pensado. Mira, cuando usted está sirviendo a Dios, uno no piensa: bueno, yo me voy a escapar de aquí porque aquí me tengo apresado y la obra de Dios se va a terminar. La obra de Dios, ¿quién la va a seguir haciendo? Dios necesitaba de esos siervos que Dios envió a su ángel a abrir las puertas. Lo que Dios hace por nosotros, sus hijos. Podemos ver, hermanos, que Dios puede hacer cualquier cosa por nosotros, sus hijos, especialmente cuando estamos en problemas. Solo Dios lo puede hacer. Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová. Cuando habla la Biblia el ángel de Jehová, aquí es una teofanía, una representación del Señor Jesucristo. Dios, hermanos, a los ángeles los envía, y los ángeles pueden tomar, hablando un poco, quiero que pongamos una pausa para entender el ministerio de los ángeles. El ángel que Dios, los ángeles que Dios ha creado son siervos, son ministros para ministrarnos a nosotros, para ayudarnos a nosotros. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el ángel de la guarda? El ángel de la guarda. Y había religiosamente yo citaba eso también cuando era niño, porque me lo enseñaron mis abuelas y mis tías, y decía: ay, especialmente cuando veía, yo era niño y pasaba por donde sabía que los perros eran bravos y mordían, y yo decía: ay, Señor, y sacaba hasta una estampita, así me pasó a mí, hermano, que me había dado mi abuelita, mi tatarabuelita, y me sacaba esa estampita de la bolsa así muy calladito, y veía que los perros venían y sacaba la estampilla de donde estaría, y empezaba a decir esa oración: oh ángel de la guarda, por favor cuídame, guarda. Y oraba, y los perros se iban, pero no era esa oración, era que Dios me protegía, amén. Y no me mordían los perros. Qué bendición. Pero, oh hermano, aquí Dios envía a sus ángeles, y estos ángeles, hablando no del ángel de Jehová, hablando de los ángeles, ellos pueden tomar un cuerpo. Está en todo el Antiguo Testamento. Está en Génesis, comienza desde Génesis. Cuando vinieron esos hombres, se le presentaron a los profetas, eran varones, dice, se refiere que eran varones, eran ángeles de Dios. Pueden tomar un cuerpo los ángeles. Porque hay veces que nosotros decimos: uy, el ángel. ¿Y cuántos testimonios no hemos escuchado de los ángeles, que alguien ha estado en un accidente y que vienen alguien y te ayudan en la nieve, en tormentas de nieve, en fuego, en un incendio, y después no los ves jamás en tu vida? Esos son ángeles que Dios ha puesto allí. Ángeles. Pero cuando habla la Biblia del ángel de Jehová, se está refiriendo al Señor Jesucristo, al mismo Señor Jesucristo, que está ahí acampando, que está aquí acampando alrededor de nosotros. Hay ángeles. Si Dios nos pudiera abrir nuestra visión en esta mañana, podríamos ver los ángeles que están acampando alrededor de nosotros, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hay varios que Dios ha diseñado. Esto es bíblico, hermanos, está en la Biblia. Es doctrina. Ángeles acampan alrededor de nosotros.
y nos defienden si no fueran por los ángeles. Pero Dios no quiere, mira, cuando Dios se refiere a ángeles, no son los como nosotros pensamos y la gente piensa y dibuja y dicen que sus hijos o sus seres queridos que han muerto, sus bebés que han muerto, que son ángeles. La Biblia no dice que los bebés son ángeles, eso no es Biblia. Y tampoco tienen sexo los ángeles, no es femenino y masculino, no tienen. Él solamente habla de un ángel, como refiriéndose como a alguien masculino, ángel, no ángela. Ángeles, mensajero, enviado por Dios. Y vemos, hermanos, desde Génesis que Dios envió ángeles a proteger a sus siervos. Un ángel bendijo a Jacob. Un ángel bendijo a Jacob. Cuando él estaba luchando con el ángel, él dijo: no te dejaré hasta que no me bendigas. Lo puedes encontrar en Génesis. Un ángel bendijo a Josué. Un ángel bendijo a Eliseo. Un ángel bendijo a Abraham, a Isaac en Génesis 22 también. Un ángel estuvo con los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego en Daniel 3:28. Un ángel fue el que Dios envió a cerrar la voz o la boca feroz de los leones hambrientos en el foso de los leones. Fue un ángel. Dios envía a sus ángeles a protegernos en todo momento, en los momentos más peligrosos de nuestras vidas. Y esto solamente es una muestra de lo que Dios ha hecho, porque hay muchas citas más. Pero en esta ocasión, regresando a Hechos, Dios envía a su ángel a abrir las puertas y a ponerlos y a tomarlos y ponerlos en libertad para que ellos sigan exaltando, proclamando la resurrección a un Cristo vivo y resucitado. Y de ese Cristo es que yo te predico. Tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios que siempre está actuando. Dios desea usarnos si nosotros estamos disponibles a ser usados. No perdamos más tiempo, iglesia. No malgastemos las bendiciones que Dios nos da. No malgastemos la fuerza, la salud, el conocimiento que Dios nos da en su palabra para servirle, de conocerle a Él como nuestro Salvador. Dile a otros de lo que Dios ha hecho contigo en tu vida. Dios ha hecho todo. Dios ha hecho la mayor parte. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte como creyentes. Y en esta mañana quiero compartirte en los próximos minutos que solo me restan cómo nuestro Dios siempre está actuando. Lo que Él hace para que se cumpla su propósito. ¿Cómo podemos nosotros ver sus maravillas en nuestras vidas si solo hacemos lo que nos corresponde? Mira, tenemos un Dios que no se cansa, porque si yo pusiera que Dios no descansa, estoy diciendo que Dios se cansa. Pero la Biblia dice que Dios no se cansa, Dios no duerme, Dios está activo, Dios está atento a todo lo que nos pasa y a todos nosotros. Pensaban que a lo mejor por la mente de los apóstoles pensaron ellos que Dios se había descuidado de ellos y que ellos haciendo la voluntad de Dios y predicando a un Cristo vivo y un Cristo resucitado que ellos mismos habían visto días anteriores, pensaban ellos que a lo mejor Dios se había olvidado de ellos porque estaban presos. Pensaban ellos, pasó por su mente que a lo mejor Dios había querido que ellos fueran llevados presos para que alguien más siguiera adelante la obra. No sé lo que pasó por la mente de ellos, pero Dios sí sabe. Y Dios dijo: yo estoy al pendiente de ustedes. Mira, hermanos, tenemos al mismo Dios que sacó a estos apóstoles de la cárcel en este día, en este 2015. Yo no sé cómo más darlo y enfrentarlo. Y si estamos aquí es para hacer la voluntad de Dios, no para hacer nuestra voluntad. Es lo mismo que Él hizo, porque hay veces que la gente piensa: bueno, Dios hizo en el pasado, porque no le permitimos hacer lo que haga con nosotros en este tiempo, porque no estamos dispuestos a ser usados por Dios. Dios hace cualquier cosa por sus hijos. Si es posible enviar y invadir, mira a lo que Jesucristo dijo mismo en el Nuevo Testamento.
Ellos se estaban burlando, morfando de ellos y le estaban diciendo, cuando estaba ya en la cruz, le dice uno de los ladrones, uno de los criminales, le dice: mira, al que dice que se puede salvar, y sálvate a ti mismo. ¿Qué estás ahí? Él le dijo: oh, si no fuera por la misericordia y el plan que Dios se quiere contar. Yo estoy parafraseando la palabra de Dios en los evangelios. Dijo: yo pediría a los ángeles de Dios y terminarían con todos ustedes. Se toma, hermanos, un ángel puede hacer cantidad de cosas. Un ángel. Y él dijo: yo, ¿no sabes que los ángeles están a mi disposición para decirles que vengan y acaben con todos ustedes? Pero todos se perderían. Todos irían a una condenación. Y ese no era el plan de Dios. Oh, hermanos, Dios mueve a su ejército entero si nosotros estamos dispuestos a hacer su obra. Y es tiempo que tú y yo paremos de malgastar el tiempo, la oportunidad que Dios nos está dando. Que no estemos malgastando el aire que estamos respirando. Que no estemos malgastando el aire que estamos respirando, porque Dios nos quiere para que la gente vea señales y milagros en estos tiempos. Y ellos estaban, imagínate que un ángel venga y te tome. Ahora mismo yo diría: ay, Señor, tenían que cambiarme inmediatamente, porque no sé lo que pasaría si salieran ángeles y ahorita mismo te sacaran ahí. Y que tú pudieras ver. Imagínate lo que ellos pensaron cuando esos ángeles se encargaron suavemente de sacarlos y nadie se dio cuenta. Acompáñame a Hechos capítulo 12. Hechos 12, sí, lo escucharon muy bien. Hechos 12, 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Pedro estaba durmiendo como algunos de nosotros hubiéramos estado durmiendo, cansado. Había sido castigado en esta ocasión. Este es otro testimonio de otra vez que fueron apresados, encarcelados por causa de predicar a Cristo. Pero esta vez solamente menciona a Pedro. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: despierta, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, vístete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro estaba, me imagino, Pedro estaba en sus pijamas allí y estaba descansando y diciendo: bueno, Señor, no sé lo que va a pasar, pero yo sé que si tú lo has permitido, con cadenas en sus manos. Con cadenas en sus manos y diciendo: Señor, yo sé que estoy aquí, pero no sé cuándo me vas a sacar. Si puedes hacerlo una vez más, hazlo. Pero yo estoy confiando en ti. Por eso se puso cómodo. Él no estaba preocupado. Si hubiera estado preocupado, ¿sabes por qué digo que no estaba preocupado? Porque estaba en la cárcel. Porque se había quitado su camisa, se había quitado su pantalón, su manto, y estaba solamente en sus boxers. No sé lo que usaban en ese entonces. Solo Dios sabe. Estaba en su pijama, en sus PJs, y estaba allí sin sandalias, y a lo mejor tenía una gorrita allí acostado y diciendo: Señor, yo sé que estoy confiado en ti. Oh, hermanos, es que cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y nos vienen pruebas y nos vienen cosas en nuestra vida, hay que estar confiados. Él estaba confiado. Que el ángel le tuvo que decir: hey, estoy aquí, despiértate. Y él estaba diciendo, ve lo que dice. Él no creía todavía. Él pensó que estaba viendo una visión. Continuemos la lectura. Y saliendo le seguía en el 9, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Él dijo: esta es una visión.
no me está pasando, no es verdad. El 10 dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. El ángel mismo lo vio y dice en el versículo 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que es el Señor, ha enviado a su ángel. ¿Qué es ángel, hermanos? Enviado por Dios. Él cayó en sí después de que estaba, yo creo, dormido, como algunos de nosotros estamos dormidos y no vemos lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él no se daba cuenta todavía lo que Dios estaba haciendo por él. Y cuando él cae en sí, él se da cuenta y dice, es en realidad que Dios está haciendo por mí esto una vez más. Que nadie se dé cuenta. Los soldados no se dieron cuenta. Mira, los soldados que estaban guardando la tumba de Cristo tampoco se dieron cuenta cuando el ángel vino. Se durmieron por la luz resplandeciente. Yo no sé cómo quedaron esos soldados ahí en ese día cuando llegó dice la Biblia que una luz resplandeció. Y ellos quedaron ahí atónitos. No sé lo que se decían los unos a los otros diciendo, wow, sin palabras. La impresión que ellos recibieron. Y todavía el Hijo de Dios, el siervo de Dios, todavía diciendo, ¿será que Dios está haciendo esto? ¿Será que Dios en verdad me está libertando? ¿O será que estoy soñando todavía yo aquí? Eso es lo que estaba pasando por la mente de Pedro. Muchas veces tú y yo no nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer, pero tú y yo estamos dormidos como Pedro. Él nos dice, y usted es el siervo, ¡hey, despierta! Porque yo quiero hacer una obra grande contigo. Despertemos, es hora que tú y yo despertemos, creyente. Porque Dios quiere hacer una gran obra contigo en tu vida. Dios quiere seguir haciendo obra en tu vida. Pero tenemos que despertar. Tenemos que despertar. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Y Dios se va a encargar de abrir puertas donde estén puertas, porque dice donde no hay. No tiene que abrir puertas, porque si no, Dios ¿cómo las va a abrir? Mucha gente dice, oh no, Dios abre puertas hasta donde no las hay. Yo lo creo que sí es así. Pero tiene que haber una puerta para señal de los hombres que veamos que Dios puede hacerlo, sea cual sea la situación. Y en estos tiempos Dios está abriendo puertas. Pedro experimenta una vez más el ángel de Dios que viene y que lo fortalece y le dice, Pedro, ya cuando lo vio que pasó y que pasaron todas las guardias y que ya estaba llegando a la casa donde estaban orando por él, le dice, aquí ya te dejo, ya te guié todo el camino. Y Dios se encarga de hacer eso, hermanos. Si tú estamos aquí es porque a veces que no nos hemos dado cuenta que ángeles se han encargado de nosotros, sin nosotros saberlo. Ángeles se han encargado de nosotros. Dios ha enviado a sus ángeles. ¿Sabe por qué estás sanado y sano en este día de cualquier enfermedad? Porque Dios ha enviado a sus ángeles. Sea a través de un médico, sea a través de un enfermero, de un doctor, sea a través de quien sea, Dios se glorifica en quien Él quiere ser glorificado. Y Dios hace la obra. Y Dios ve en estos tiempos y ha sido misericordioso con muchos de nosotros que algunos de nosotros no hemos levantado ni un pie para servirle. Algunos de nosotros no queremos hacer nada. Algunos de nosotros no queremos que nos cueste sacrificio. Algunos de nosotros, yo sé que en estos tiempos la gas está cara y algunos de ustedes vienen desde más de 15 millas de distancia, 20 millas posiblemente. Es un sacrificio para unos que no tienen gas, que no tienen el dinero para comprar la gas. Eso es un sacrificio. Y Dios te va a recompensar ese sacrificio. Dios es tan vivo y tan grande, hermano. Si Él nos proveía cuando nosotros íbamos y estábamos en el mundial,
Amén. Y íbamos, a mí no me importaba la distancia. Yo iba de una ciudad hasta otra ciudad, hasta otra ciudad, y gastaba dólares y dólares en llenar el tanque de mi carro para ir y tener un good time, que decía yo en ese tiempo. Y no era así. Y exponía hasta mi vida. Pero ahora nos cuesta para, ay Señor, pero ¿cómo yo voy a ir? Mira, la gas está 4 y está bajando, gloria a Dios, por eso que está contestando mis oraciones. Amén, sí, hermano, porque es tremendo. Y yo oro por eso. A lo mejor ustedes no oran, pero yo oro por eso, Señor. Cada vez que paso, en vez de quejarme, yo le doy gracias, Señor, porque me das y me provees para poder poner gas en mi carro. Y no importa que aumente, yo estaba preocupado diciendo, ay Señor, pero yo te pedí que bajara a 2 y en vez de bajar a 2 está subiendo hasta 4, hasta 5. Pero gracias a Dios que está bajando más. Y que siga así. Pero yo sé, hermanos, que si aunque subiera $5 y tú pones a Dios primero y haces el sacrificio, Dios nos va a multiplicar lo mucho, lo poco, para que pongamos gas en nuestro carro y podamos venir hacia aquí a su casa. Y algunos que estamos aquí, que estamos a 1 milla de distancia, no hacemos el sacrificio, no venimos. Solamente Dios está teniendo mucha misericordia y mucha paciencia con nosotros, porque si Él quisiera enviaría a un ángel y mira, y te va a decir, te levanta de la cama y te dice, aquí estás. Solamente falta que un ángel venga y nos despierte por la mañana, algunos de nosotros. Y Dios usa el Espíritu Santo y nos pone, hey, levántate. Mira, si nos levantamos para ir al trabajo a las 5 de la mañana, ¿cómo no podemos levantarnos a las 9 para venir a la casa de Dios? ¿Cómo no podemos levantarnos a venir y levantar un pie, a hacer un sacrificio? Yo sé que estás cansado, yo sé que estás cansada. Dios sabe eso también, pero Dios da esfuerzo al cansado. Y dice, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios abre puertas, Dios va a llenar nuestro tanque de gasolina de una u otra forma. Y ahora saben qué, hermanos, lo que he experimentado yo, que yo le digo, Señor, mira, gracias Señor, porque Dios sabe en todo. Tenía uno de B8 y ahora tengo uno de B6 que se convierte en B4 y hasta en B2. Gracias a Dios. Amén. Y a los que tienen B8, pues que se les convierta en B4. Dios lo puede hacer, hermano. A lo mejor que quede igual, pero que gaste menos gasolina, menos diésel. Y Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Amén. Porque Él siempre provee. Y cuando experimentamos esto, Dios, hermanos, obrará en cualquier situación que nos encontremos. Pero quiero que notemos una última parte para cerrar. Dios abre puertas, Dios envía a sus ángeles, hace todo y los está enviando por cada uno de sus hijos, pero en especial, escuchen bien esto, en especial aquellos que le sirven. Aquellos, si tú vas a la Biblia y estudias desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que Dios envió a sus ángeles siempre a aquellos que estaban haciendo algo. A los que no están haciendo nada por Dios, Dios sí nos protege, y por su misericordia están los ángeles allí, porque Dios dice, mira, para protegerlos del enemigo, para protegerlos, eso sí, Dios nos protege a todos del enemigo. Si no fuera por los ángeles de Dios que nos protege del enemigo, ya todos hubiéramos sido acabados, porque el enemigo vino a matar, robar y destruir, pero Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Juan 10 dice eso, y lo creemos, qué bendición. Pero Dios no mueve un ángel de su ejército si tú estás solamente. Aunque están ahí disponibles y están aquí alrededor tuyo y te están cuidando, te están protegiendo, pero Dios, no vas a ver nada en tu vida, no vas a experimentar el poder de Dios lleno en tu vida, no lo vas a experimentar, porque la Biblia está llena de pasajes tras pasaje que Dios enviaba siempre a sus ángeles, a aquellos que le obedecían, a aquellos que le servían. ¿Tú quieres ver algo grande en tu vida?
Oh, pastor, ¿por qué yo no veo milagros en mi vida ahora y por qué no creo? Porque no movemos ni una uña para servir a Dios. Porque no estamos haciendo lo que Dios está haciendo. Estamos malgastando nuestra vida, nuestros días, nuestros años. Los años están pasando y cada mes, cada día, cada semana que pasa, están disminuyendo nuestras fuerzas, hablando físicamente, hablando. Y ya cuando tú quieras servirle, ya no va a ser las mismas fuerzas. ¿Cuántos ancianitos y ancianitas yo veo que quieren servir a Dios, pero ya no tienen la misma fuerza física? Y Dios se las da. Joven, no esperes a que pasen los años. Dice Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que los días vengan donde veas que ya no tienes contentamiento. Acuérdate. Hazlo ahora, no esperes para mañana. Dios está dispuesto a hacer grandes cosas en tu vida. Pero solamente lo va a hacer cuando nosotros estemos dispuestos a obedecer. Dios veía que todos estos siervos de Dios estaban haciendo algo para la obra de Dios, y cierro con esto. Ve conmigo a Hechos. Capítulo 5. Vamos al capítulo 5. El versículo 30. El Dios empezó a decirles, Pedro, amén, cuando les dijo es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, él estaba determinado y estaba obedeciendo a Dios. Aunque le prohibieron, aunque le dijeron la obra no quiere seguir, porque tenían temor de perder su prestigio, de perder el poder que tenían controlado a la gente, los religiosos, los saduceos, los fariseos y todos los feos y todos los religiosos. Estaban temerosos porque sabían que el poderoso nombre de Jesús hace cualquier cosa, hermano. Y ellos decían, no, se está llenando toda la ciudad, todos los pueblos con el nombre de Jesús. El evangelio está haciendo, y crecía. Y dice el versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Por qué dice a los que le obedecen? Quiero clarificar esto. Está diciendo que Dios le ha dado el Espíritu Santo a aquellos que han creído en Jesucristo. Porque al creer en Jesucristo que estamos obedeciendo a Dios, que es a través de Jesucristo obtenemos el perdón de pecados. Gloria a Dios por eso. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Pero a ellos no les importó, porque ellos sabían, decían, si Dios nos ha librado, ángeles, Dios va a mandar ángeles con nosotros. Si nosotros estamos haciendo la obra de Dios, Dios va a enviar una vez más ángeles. O Dios va a hacer, y si nos matan, vamos a con el Señor. Y vamos a ver a cantidad de ángeles allá. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles para darles consejería. Un religioso, un prestigioso doctor de la ley, no cualquiera. Y lo obedecieron. Dice el 35. Y luego dijo, varones israelitas, eran todos judíos, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, un falso profeta. Y dice, ¿y qué? Diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Pero dice, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados.
Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pon atención en el último versículo. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y se pusieron de acuerdo. Ellos dijeron, mira, se han levantado esos falsos profetas y han dicho que eran alguien, que eran a lo mejor un salvador, un redentor, y levantaban. Y en estos días también se ha levantado gente que dice que son profetas y que son esto y que son nada, y no son nada. Cantidad. Recuerdo en Waco en el 1996 se levantó uno, David Koresh, en Waco, Texas, y se levantó y decía que era el Mesías. ¿Cuántos se recuerdan? Y fue reducido a nada. Y otros que se han levantado, y otros se habían levantado en esos tiempos también, diciendo que eran alguien, y fueron reducidos a nada. Y cuando se dispersó el líder, se quedó en nada. Todos se dispersaron, nadie, fueron destruidos todos. Y desde ese entonces el enemigo y gente se ha querido levantar en contra de la iglesia, en contra del creyente, y han pasado, te digo ahora, más de 2000 años y no se han podido deshacer de nosotros, porque no es la obra de hombre. Y hay gente que dicen, bueno, si yo no voy, ya la obra de Dios no sigue. Mira, si yo no doy, la obra de Dios ya no sigue. Es importante, Dios te quiere usar, y Dios quiere usar tus bienes y todo, y tu vida primeramente. Y dice, pero ya, si yo ya no voy, ya la iglesia se va a deshacer, se va a destruir. Ten cuidado, porque esta obra, y debemos darle importancia, esta obra no es obra de hombres. Esta obra no es obra de hombres. Y dice el corito, y esta obra no va a parar, no va a parar. Y esta obra no va a parar, no va a parar. Y esta obra no va a parar dentro de mi corazón. Oh, hermanos, esta obra no va a parar contigo, sin ti vamos a llegar. Pero qué bendición que tú una vez más usaras la oportunidad y te reincorporaras a lo que Dios puede hacer contigo en tu vida y en ti. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Oh, Dios hace cualquier cosa por nosotros sus hijos, pero especialmente aquellos que le servimos. No desperdiciemos más la oportunidad que Dios nos da en este día para ser sus pies, para ser sus manos, para ser su voz. No desperdicies la fuerza que Dios te da, el conocimiento que Dios te da